Bueno, hoy vamos a resolver los problemas de aritmética. Son 30, entonces creo que los voy a hacer en tres partes. Del 1 al 10, 11 al 20 y del 21 al 30. Entonces vamos a empezar con el primer problema que dice: la suma de dos números es 1250 y su diferencia es 750. Encontrar dichos números. Entonces, bueno, hay una propiedad de los números que dice que si tienes la suma de dos números y le sumas su diferencia, esto va a ser igual a dos veces el primer número. Y también dice que si a la suma de dos números le restas su diferencia, te va a dar el doble del segundo. Entonces vamos a usar esto de aquí. Aquí tengo que la suma es 1250. Entonces, si le sumo su diferencia, 750, voy a obtener que es 2000. Y usando las propiedades de arriba, esto sería igual al doble del primer número. Entonces, si 2000 es el doble del primero, entonces la mitad pues va a ser el primer número, ¿no? Entonces, el primer número va a ser 2000 entre 2 me va a dar 1000. Y ahora vamos a usar la otra propiedad donde dice que si tengo la suma y le quito la diferencia, voy a obtener el doble del segundo, ¿no? En este caso sería 500. Entonces, si el doble del segundo es 500, entonces lo único que tengo que hacer es dividir entre 2 porque es el doble. Me va a dar 250. Finalmente obtengo que el primer número va a ser 1000 y el segundo número va a ser 250. Y pueden comprobarlo porque si suman 1000 y 250 les va a dar 1250. Y si restan 250 de 1000 les va a dar 750. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el siguiente problema. Dice, la mitad de la suma de dos números es 850 y el cuádruple de su diferencia es 600. Encontrar dichos números. Entonces, fíjense, me dice la mitad, o sea, hace algo que voy a dividir entre dos, ¿no? La mitad de la suma de dos números, vamos a decir A más B, esto es 850. Entonces, también me dice el cuádruple. ¿Qué es el cuádruple? Pues cuatro veces. ¿Cuatro veces qué? La diferencia. Entonces, A menos B, ¿no? Esto va a ser 600. Entonces, vamos a hacer primero lo de la izquierda, que dice que la mitad de la suma es 850. Entonces, si la mitad es 850, lo único que tengo que hacer es multiplicar todo eso por 2, ¿no? Entonces, 850 por 2 me va a dar 1700. Y del otro lado, tengo que el cuádruple es 600. Entonces, para sacar, pues, cuánto es solo la diferencia, pues divido entre 4, ¿no? Entonces, A menos B va a ser igual a 600 entre 4. Esto me va a dar 150. Entonces, la diferencia va a ser 150. Ahora sí, ya tengo la suma y la diferencia. Ahora vamos a usar las propiedades del problema anterior. Si yo tengo la suma y le sumo su diferencia, me va a dar 1850. Esto va a ser el doble del primer número. Y si el doble del primero es 1850, entonces ese número va a ser 1850 entre 2, pues porque era el doble. Me va a dar 925. Esto va a ser el primer número. Ahora, si a 1700 le quito su diferencia, me va a dar 1550. Esto va a ser el doble del segundo número. Finalmente, pues si el doble es 1550, pues tengo que dividirlo entre 2, ¿no? 1550 entre 2 me va a dar 775. Y esto va a ser igual a B. Finalmente, ¿qué obtenemos? Que A va a ser igual a 925 y que B va a ser igual a 775. Igual pueden comprobar, si suman ambas cantidades les tiene que dar 1700 y si restan una de la otra les tiene que dar 150. Vale, el que sigue. Dice, una botella y su tapón valen 80 y la botella vale 70 más que el tapón.
cuánto vale la botella y cuánto vale el cupón. Ok, entonces podemos decir lo siguiente. Vamos a suponer que la botella le vamos a poner una variable que sea B. Y el tapón, otra variable, le vamos a poner T. ¿Y qué me dice? Una botella y un tapón van a valer 80. Y me dice, la botella vale 70 pesos más que el tapón. Eso quiere decir que el costo de una botella va a ser igual a 70 pesos más un tapón. Entonces aquí podemos hacer algo que se llama sustitución. Vamos a agarrar este valor de esta variable y lo vamos a sustituir en esta otra ecuación aquí. Vamos a sustituir B aquí. Entonces si sustituimos tenemos B, pero en lugar de B vamos a poner 70 más T igual 80. Entonces nos va a quedar 70 más T igual 80. Entonces aquí podemos sumar porque tenemos un tapón y otro tapón. Dos tapones más 70 me va a dar 80. Y ahora tenemos una ecuación de primer grado. Hay que resolverla. Aquí tengo algo que está sumando. Va a pasar restando. Entonces me queda que 2t va a ser igual a 80 menos 70. Esto va a ser igual a 10. Y finalmente, ¿qué digo? Quiero dejar sola t, me estorba este 2. Este 2 de este lado está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar que t va a ser igual a 10 entre 2. O en otras palabras, que t va a valer 5. Y ahora, ¿cómo encuentro el valor de una botella? Pues de la misma manera puedo agarrar este valor de t y ponerlo en cualquiera de mis dos ecuaciones, ya sea esta o esta. Vamos a ver la segunda, ¿no? Donde decía que una botella era lo mismo que 70 más un tapón. Pero un tapón, ¿cuánto vale? 5. Entonces puedo sustituirlo y en lugar de poner t, puedo poner 5. Y finalmente 70 más 5 me da 75. Finalmente me quedo con que la botella vale 75 y el tapón vale 5. Siguiente. Dice, la edad de un padre y la de su hijo suman 90 años. Si el hijo nació cuando el padre tenía 36 años, ¿cuáles son sus edades actuales? Bueno, aquí tenemos, como quien diría, dos personajes, ¿no? Tenemos el hijo y el padre. Aquí dice, el hijo nació cuando el padre tenía 36 años. Entonces, si por ejemplo le ponemos una variable a la edad del hijo, hay que ponerle x. Entonces, si me dice que el hijo nació cuando el padre ya tenía 36 años, significa que el padre es 36 años mayor que el hijo. Entonces, si el hijo tiene x años, el padre va a tener x años más 36. ¿Y qué me dice? Estas dos sumados me tienen que dar 90. Entonces, si agarro la edad del hijo, x, y le sumo la edad del padre, x más 36, me tiene que dar 90. Entonces, pues, haciendo las sumas, me va a quedar esto. Y puedo sumar aquí x más x, me va a dar 2x más 36 igual 90. Y de la misma manera tengo una ecuación de primer grado, hay que resolverla. Entonces me va a quedar 2x, este 36 sumando va a pasar restando. Va a quedar 90 menos 36. Entonces 2x va a ser igual a 90 menos 36 es 54. Finalmente me estorba este 2. Este 2 está multiplicando, hay que pasarlo dividiendo. Entonces x va a ser 54 entre 2. Entonces x va a ser igual a 27. Ya tengo que x vale 37. Entonces la edad del hijo era x, pero x ¿cuánto vale? 27. Entonces el hijo va a tener 27 años. Y el padre, ¿qué edad va a tener? Pues tiene x años, 27, más 36. Esto me va a dar 63. Entonces obtengo que el hijo tiene 27 años y el padre tiene 63 años. Ahí estaría la respuesta. Siguiente.
Dice, cuando Rosa nació, María tenía 30 años. Ambas edades suman hoy 28 años más que la edad de Elsa, que tiene 50 años. ¿Qué edad tiene Matilde, que nació cuando Rosa tenía 11 años? Ok, aquí tendría 4 personajes, ¿no? Tengo a Rosa, tengo a María, tengo a Elsa y tengo a Matilde. Entonces, como primer cosa me dice, cuando Rosa nació, María ya tenía 30 años. Quiere decir que si Rosa tiene X años, entonces María va a ser 30 años mayor que Rosa, porque Rosa nació cuando María ya tenía 30. Entonces, si Rosa tiene X años, entonces María va a tener esos mismos años, pero como es 30 años mayor, más 30. Luego me dice, ambas edades suman hoy 28 años más de la edad que tenía Elsa, que tiene 50 años. Aquí directamente pues ya me dicen cuánto tiene Elsa, 50. Pero me dicen que las edades de Rosa y María suman 28 años más que la edad de Elsa. Entonces, la edad de Elsa es 50. Si le sumo 28 me va a dar 78, que es lo que tiene que sumar Rosa y María. Y luego me dice, ¿qué edad tiene Matilde, que nació cuando Rosa tenía 11 años? Ok, primero vamos a encontrar X. Me dicen que Rosa y María juntas tienen 78. Entonces si sumo X más 30, esto me tiene que dar 78. Entonces me va a quedar algo así, ¿no? Entonces si sumo X más X, 2X más 30, me va a dar 78. Este 30 sumando lo voy a pasar restando y va a quedar 2x va a ser igual a 78 menos 30 y 78 menos 30 va a ser igual a 48. Finalmente aquí me estorba este 2 que está multiplicando, voy a pasarlo dividiendo y va a quedar que x va a ser 48 entre 2, entonces x va a ser igual a 24. Entonces Rosa, que tenía X años, pero X vale 24, entonces 24. María tiene X más 30 años, o sea 34 más 30, 54. Elsa ya tiene 50. Y la edad de Matilde, por la que me están preguntando, dice, nació cuando Rosa ya tenía 11 años, pero Rosa ahora tiene 24. Entonces, ¿cómo encuentro la edad de Matilde? Pues a los 24 años actuales que ella tiene le resto los que tenía cuando nació Matilde. Entonces 24 menos 11 me va a dar 13. Entonces Matilde va a tener 13 años. Ok, siguiente. Dice, la suma de dos números excede en 3 unidades a 97 y su diferencia excede en 7 a 53. Hallar los números. Ok, primero me dice, la suma de dos números excede en 3 unidades a 97. Que algo exceda quiere decir que tiene un exceso, ¿no? Que le voy a sumar algo. Entonces, si excede en 3 unidades a 97, voy a tener 97 más 3. Y luego me dice, su diferencia A menos B excede en 7 a 53. Entonces me va a quedar 53 más 7. De ambos lados que me queda 97 más 3, 100. Y de este lado 53 más 7, 60. Y ya tengo la suma y la diferencia. Voy a usar las propiedades del principio. Me dice que si a la suma le sumo su diferencia, me va a dar el doble del primer número. Entonces, si el doble es 160, entonces el primer número va a ser 160 entre 2. Me va a dar 80. Y luego me dice, si a la suma le resto su diferencia, me va a dar el doble del segundo. Entonces, si el doble es 40, entonces el segundo número va a ser 40 entre 2, me va a dar 20. ¿Va? Entonces, ¿qué obtengo?
que el primer número va a ser 80 y que el segundo número va a ser 20. Ahí están. Luego me dice el 7. ¿Cuál es el número que sumado con su triple da 384? Entonces aquí me están diciendo un número. ¿Cuál? Yo no sé. Pero yo le puedo poner un nombre. Vamos a ponerle X. Me dice que sumado más con su triple. O sea, le voy a sumar el triple de X. ¿Quién es el triple de X? Pues 3X. Y esa suma me tiene que dar 384. Entonces, si sumo X más 3X, me va a quedar 4X igual 384. Finalmente, para resolver X, tengo que dejar X sola. Me estorba este 4. De este lado está multiplicando. Vamos a pasarlo dividiendo. Entonces va a quedar X igual 384 entre 4. Si hacemos la división, voy a obtener que 38 entre 4, 9, me van a sobrar 2, bajo el 4, 24 entre 4 caben 6, me sobran 0. Entonces, X es igual a 96. Entonces, 96 es el número que sumado con su triple da 384. Luego el 8 dice, la suma de dos números es 450 y su cociente 8. Aquí es algo parecido, solo que aquí agrega cociente. ¿Qué es el cociente? El cociente es una división. Entonces me dice que la suma de dos números, a más b, es 450 y su cociente, o sea su división a entre b, es 8. Entonces, para encontrar dichos números tenemos que hacer lo siguiente. Hay una propiedad que me dice, si a más b lo divido entre el cociente más 1, esto me va a dar el número más chiquito, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. A más b, ¿quién es? 450. Su cociente, ¿quién es? 8. A eso le tengo que sumar 1. Me va a quedar 450 entre 9. ¿Y esta división cuánto me va a dar? Pues puedo pensar, 45 entre 9 me va a dar 5. Y este 0, 50. Entonces 50 es el número más pequeño. Entonces fíjense, yo puedo tomar de la ecuación a más b igual a 450 y sustituir a b. ¿B cuánto vale? 50. Entonces en lugar de a más b pongo a más 50 igual a 450. Este que está sumando va a pasar restando y va a quedar a es igual a 450 menos 50. Finalmente obtengo que a vale 400. Entonces concluyo que los números son 450. Siguiente. Dice, hoy la edad de A es 4 veces la de B. Y cuando B nació, A tenía 12 años. Hallar ambas edades. Ok. Entonces, tengo edad A y edad B. ¿Qué me dice? Voy a decir, cuando B nació, A ya tenía 12 años. Quiere decir que A es 12 años mayor que B. Entonces, si B tiene X años, A va a tener X más 12 años porque es 12 años mayor, ¿vale? Y me dice, hoy la edad de A es 4 veces la de B. O sea, que sé que A es 4 veces B, ¿va? Y puedo sustituir el valor de A y el valor de B. A, ¿cuánto vale? X más 12. Entonces, X más 12 es igual a 4 por B. ¿Pero quién era B? X. Entonces, X más 12 es igual a 4X. Entonces, puedo resolverla. Hay que dejar X de un lado y los números del otro lado. Puedo pasar esta X del otro lado, pero si estaba sumando va a pasar restando. Entonces 12 va a ser igual a 4X menos X. ¿Y ahora qué digo? 4 manzanas menos una manzana, pues 3 manzanas. Va a ser igual a 12. Finalmente, hay que dejar a X sola. Le estorbo este 3. Está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces X va a ser igual a 12 entre 3. Entonces 12 entre 3, ¿cuánto es? 4.
Entonces la edad de B es 4, porque era X. Y si A era X más 12, pero X vale 4, entonces va a ser 4 más 12. En otras palabras, 16. ¿Sabes? Y ahí está el problema 9. Vamos con el último de esta parte. Dice, dos autos salen de dos ciudades A y B distantes entre sí, 840 kilómetros, y van al encuentro. El de A va a 50 kilómetros por hora y el de B a 70 kilómetros por hora. Si salieron a las 6 a.m., ¿a qué hora se encontrarán y a qué distancia de A y B? Aquí les recomiendo que dibujen su recta, ¿no? Entonces aquí ustedes tendrían su ciudad A, su ciudad B, las cuales están separadas por 840 kilómetros. Y luego tengo que un auto sale de A hacia B. ¿A qué velocidad? 50 kilómetros por hora. Y otro sale de B a A 70 kilómetros por hora. Entonces me preguntan en qué puntos se van a encontrar y cuánto tiempo van a tardar. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Fíjense. Primero, yo voy a sumar ambas velocidades. Voy a sumar 50 más 70, me va a dar 120 kilómetros por hora. Esto vendría siendo como la velocidad total entre los dos, ¿no? Entonces, lo que sigue es preguntarse, 840 kilómetros, ¿en cuánto tiempo van a tardar esos 120 kilómetros por hora? Entonces, ¿cómo encuentro cuánto tiempo va a tardar? Pues simplemente divido 840 kilómetros entre 120 kilómetros por hora. Esto a qué va a ser igual, pues puedo simplificar, puedo tachar 0 arriba y abajo, me va a quedar 84 entre 12 o 42 entre 6 o 7. Esto van a ser en horas, entonces va a tardar 7 horas en encontrarse, ¿vale? Entonces, si partieron desde las 6 a.m., y va a tardar 7 horas, pues va a llegar a la 1 p.m., ¿va? Y ahora, ¿cómo encuentro en qué punto se encontraron? Pues es muy fácil, porque digo, tardaron en encontrarse 7 horas, entonces solo tengo que ver cuánta distancia recorrieron con sus respectivas velocidades en 7 horas. ¿Cómo lo hago? Pues multiplico por 7. Entonces voy a multiplicar 50 por 7, me va a dar 350 kilómetros, y 70 por 7 me va a dar 490 kilómetros. Entonces, más o menos se encontraron por aquí, ¿no? Entonces, de A a B, 350 kilómetros. Y del punto de encuentro a B, 490 kilómetros. Y ahí sería la respuesta.